estamos contentos de estar nuevamente aquí en Sin Tabú, este espacio creado para ti de una manera muy especial para poder descubrir, ventilar y darle alguna explicación o resolución a las dudas que puedas tener en cuanto a tu sexualidad. Tanto hombres como mujeres tenemos muchas cosas que ventilar, muchos tabúes que romper y para eso está creado este programa. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre ninfomanía o hipersexualidad. ¿Serán dos términos relacionados por alguna causa-efecto? ¿Serán sinónimos tal vez? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que alguien tiene esta situación o esta condición? Tenemos un invitado del todo especial quien va a ventilar estas dudas, estas inquietudes en relación al tema de hoy. Él es Juan Carlos Torrealba, es consejero familiar, es terapeuta en familia y además es líder religioso. Bienvenido, Juan Carlos, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Es una alegría, en realidad motivo de alegría la invitación, puesto que nos va a permitir conversar, compartir y ayudar a nuestros televidentes a de repente desentrañar algunos términos que nos complican a veces las cosas y que en realidad deberíamos tocarlos, como dice este programa, sin tabúes, en forma abierta y alturada. Y de ese tabú es que hoy día vamos a hablar, Juan Carlos. ¿Qué es la ninfomanía? ¿De qué hablamos cuando se dice esto? ¿Estará dicho con propiedad? Tal vez ya no debemos usar el término. ¿De qué estamos conversando? Bueno, cuando hablamos de ninfomanía, básicamente, si hablamos en términos técnicos, estamos hablando de un deseo desmedido, de una apetencia sexual desmedida hacia las expresiones de tu sexualidad. Deseo de tener sexo de manera continua y un poquito más allá de los parámetros de lo que normalmente decimos es normal. En forma simplemente técnica, porque lógicamente hay otras cosas más que tendríamos que ver. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué consiste? ¿Por qué toma ese término si es que es algo propio de la conducta humana? ¿Alguna caracterización ha de tener por la cual tiene esta terminología? ¿Cómo se comporta en la persona? Bueno, la palabrita ninfomanía, para empezar, tiene una connotación fruto de la mentalidad griega, ¿no? Ninfe, diosas que habitaban las aguas y que lógicamente eran muy traviesas en lo que respecta a la sexualidad, que eran muy hermosas, ¿no? Entonces aprovechaban la oportunidad para que cualquier mortal que se acerque por ahí tuviera con ellos algunos escarceos de tipo sexual, ¿no? Por otro lado, manía, que tiene que ver con locura obsesiva. Entonces, uniendo los términos, una tendencia a obsesionarse con asuntos de tipo sexual. De allí viene la palabrita ninfomanía, ¿no? Direccionado hacia, en este caso, las mujeres. ¿Es lo mismo que decir hipersexualidad? El término hiper nos da a entender algún tipo de maximización. ¿Estamos hablando de lo mismo, Juan Carlos? Bueno, ingresamos técnicamente al término porque lógicamente ninfomanía fue un término que se usó para definir esta, vamos a poner así, disfuncionalidad de la sexualidad, y que fue usada hasta más o menos el DSM-3, que es en realidad un manual que tiene que ver con todo lo que son disfunciones del ser humano y que se usa a nivel psiquiátrico y psicológico. Ese es el DSM-3. El DSM-4 ya no lo considera porque lógicamente es una disfunción atípica, muy difícil digamos, de esquematizar y decir, aquí está el diagnóstico, estas son las causas, porque es complicado, es parte de la personalidad del ser humano la sexualidad y la manera como lo expresa y la frecuencia con la cual lo hace. Entonces se prefirió usar el término hipersexualidad o adicción al sexo. Y eso nos lleva a pensar, Juan Carlos, en que, como tú bien dices, cómo tipificar, ¿no? Cómo caracterizar una conducta sexual muy personal, muy privada y determinarla como una patología. En ese sentido, entonces, encontramos que si es propio de la conducta humana, ¿solo las mujeres lo pueden expresar o tal vez los hombres también? Bueno, muy acertada y muy buena tu pregunta, porque justamente esto ayuda a que nos desembaracemos de términos tan míticos que a veces han encuadrado a las mujeres en un rol a veces tan triste que las cosificamos, ¿no? Entonces hablamos de ninfómana y nos estamos imaginando a la mujer muy cazadora de hombres, ¿no? A ver, ¿cómo la imaginamos? ¿Qué cazadora de hombre? ¿Que está con un hombre en un momento, con otro hombre en otro momento, o siendo en el marco santo del matrimonio casada?
está constantemente pensando en el desempeño sexual con su esposo. ¿A qué nos referimos? Muy bien. Gracias por la insistencia en entrar al meollo del asunto, y esto es muy importante, porque sucede que una mujer ninfómana a veces es vista, voy a hablar primero del mito, ¿ok? Es visto como una mujer que va a cazar hombres, lo cual vamos a ver después no es así, ¿no? En segundo lugar, una mujer que tiene una especie de apetito sexual que ella disfruta, lo cual no es así. ¿Qué es? Es una dama que tiene necesidades profundas, obsesivas, para calmar su sed de sexo, pero que es mucho más que eso, que lo van a hacer con muchas parejas sexuales que no necesariamente pueden ser su pareja normal o su esposo, pero que también pueden hacerlo con él. Solo que entendemos que un varón no puede tener sexo en forma repetida varias veces al día. Por el rendimiento físico, ¿no? Por su misma condición, porque los hombres no somos multiorgásmicos, las mujeres sí lo son, definidamente cualquier mujer. Eso anatómicamente está comprobado, es así, ¿verdad? Es parte del funcionamiento masculino y femenino, entonces por allí va el asunto del tema de la... Es más evidente, ¿no, Juan Carlos? Veamos entonces ahora en el caso de nuestro tema, que es la hipersexualidad, ¿cuáles podrían ser algunas causas? ¿Podríamos llamar a esta condición una parafilia o está mal decirlo así? ¿Qué nos dirías al respecto? Yo creo que hasta antes del DSM-4 estaba justamente considerada como parafilia, ¿no? Y parafilia, para nuestros televidentes, es simplemente una forma de expresar el cariño, el amor y todo lo normal, pero en forma paralela. Y todo lo que es paralelo no es lo mejor. Hoy hablaríamos de una disfunción. Una disfunción, es decir, no está funcionando como debiera normalmente funcionar. Ahora, cuando hablamos de causas, esa es la razón por la cual el DSM-4 no lo considera dentro de parafilias o disfunciones de la sexualidad, no aparece, porque es muy difícil de diagnosticar. Y es difícil de diagnosticar porque es parte de la expresión de la sexualidad humana. Nosotros somos seres sexuados. En todo momento estamos expresando nuestra sexualidad. Entonces, decir que es una persona que tiene una ninfomanía, si no hemos tenido cuidado, podemos caer de repente en un problema y en un error de percepción de la persona, ¿no? Hay personas muy tímidas, pero que pueden estar hipersexualizadas. Y hay personas que pueden ser muy abiertas, muy extrovertidas y de repente no tienen el problema. Entonces, frente a esos riesgos, hablar de causas, un poco complicado, pero tendríamos que ir un poco a la génesis de la formación de un hijo, del nacimiento de un hijo y cómo se crió hasta los 10, 11, 12 años. ¿Alguien, Juan Carlos, podría decir que tiene un origen bioquímico, una tendencia que no puede controlar, que no sabe por qué lo siente, lo piensa, lo anhela, y que es algo que al estar en sus hormonas, por ejemplo, es incontrolable? ¿Es posible esto? Bueno, bioquímicamente he visto algunos estudios que le dan su lugar, especialmente en la zona de las amígdalas cerebrales, porque son zonas que permiten en este caso el apropiado uso y control de nuestras emociones y el control también adecuado de nuestras apetencias. Pero si lo dejamos en el lado puramente biológico, entonces sería una buena excusa para decir, bueno, así estoy y uno, no me van a cambiar, o número dos, me tomo una pastilla y todo se superó, porque es biológico. Pero pienso que el asunto pasa al revés, más bien, porque simplemente el tema es que empieza por asuntos más de tipo existencial. Y eso existencial afecta y alimenta una necesidad. Esa necesidad se convierte en un hábito, se hace una conducta, esa conducta comienza a fijar patrones y entonces lógicamente que comienzan a afectar esa parte de mi lóbulo cerebral, ¿no?, alimentado por la amígdala, que en este caso no me va a permitir tener mejor control sobre estas normales emociones o necesidades o pulsiones que yo pudiera tener. O sea que tú nos haces reflexionar, Juan Carlos, que esta sería un efecto, una consecuencia de causas que estarían detrás de la condición de hipersexualidad y que no sería esa ninguna causa, sino que hay algo detrás. Juan Carlos, cuéntanos, ¿hay algunas personalidades susceptibles a la hipersexualidad? ¿O has encontrado en tu experiencia como terapeuta que alguna de las edades en la vida humana, en el desarrollo de las damas, ha sido una causa, un origen en el que se pudo ver esta hipersexualidad? Bueno, te diré que por sus características, generalmente es por eso que se le hace muy difícil de diagnosticar
no existen esas clásicas maneras de poder, digamos, diagnosticar edades. Puede aparecer, si es después de los 15 años, en cualquier momento de la vida del ser humano. No tiene una cultura, ¿no? Culturalmente no podemos asignárselo a un tipo de personas de cierta zona, región, de algún país, tampoco, o porque se alimenten de ciertas cosas y que justamente la persona sea hipersexualizada. Tampoco tiene que ver con personalidades, porque como lo decíamos anteriormente, una persona aparentemente muy tímida, pues en el momento en que quiere simplemente expresar su hipersexualidad va a ser otra cosa, y hay personas que de repente son lo opuesto en este caso, muy abiertas, pero que en realidad no tienen este problema. Tampoco tiene que ver con asuntos de tipo religioso, que a veces decimos, bueno, por el tipo, la forma de religión, porque también en este caso hay personas que lo pueden sufrir, pero sí quisiéramos decir algo, que hablando de las causas, muchas de ellas son de tipo existencial, interno, interior, de vacíos que se crearon en algún momento de la vida de la persona. Entonces, cosas no tratadas que en algún momento de la vida del ser humano crearon un vacío y un hueco, van a ser, no digo que siempre y en esa misma dirección, pueden ser el caldo de cultivo para que en este caso se pueda llenar estos vacíos de afecto, de cariño con la sexualidad, pero llevada a un máximo límite en este caso, ¿no? Entonces, eso habría que verlo, porque eso sí puede afectar la parte biológica de la persona. Qué interesante lo que Juan Carlos nos va compartiendo en el programa de hoy. Cómo es que la hipersexualidad vendría a ser el efecto de alguna causa que está detrás de esta conducta. Nos interesa mucho saber tu opinión en cuanto a lo que estamos conversando. No dudes en hacernos llegar esto al Facebook del programa, al blog o al correo electrónico. Además, te invitamos a seguirnos en el canal YouTube. Nos vamos aquí en Sin Tabú a nuestro siguiente corte. Estamos nuevamente aquí en Sin Tabú. Hoy día hemos venido conversando sobre ninfomanía o hipersexualidad. Y no podemos continuar sin antes ofrecerte nuestra revista del programa Familia Feliz. Recuerda que llegará hasta tu hogar de manera gratuita, solamente solicitándola al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog. Familia Feliz para ti. Queremos seguir conversando con Juan Carlos. Él es nuestro especialista en terapia familiar, consejero familiar y además es líder religioso. Juan Carlos, quisiéramos hablar sobre aquellos porcentajes. Tú muy interesantemente nos has dicho que la hipersexualidad se da de la misma forma en hombres y en mujeres. ¿Habrá algún dato estadístico de cómo se presenta? ¿En qué casos es más notorio, más abundante este caso? Bueno, cuando hablamos de los porcentajes nos ayudan a entender un poquito el panorama a nivel mundial. Y entonces cuando hablamos a nivel mundial encontramos que hay un 6% de personas que padecen esta disfunción. Ahora, aquí está lo curioso. De ese 6%, un 2% pertenece al sector femenino. Estaríamos rompiendo un tabú allí, Juan Carlos. Bueno, quizás era importante enfatizar este tema porque a veces hemos estigmatizado un poco a las mujeres con el tema de la ninfomanía, que ya creo que es un tema superado por términos, por la terminología usada, hablamos de hipersexualidad, y que en este caso a veces no se nota porque lógicamente es muy sutil y va también por el lado masculino. Así que por ahí por lo menos como que nos damos cuenta del detalle, ¿no es cierto? De un 6% a nivel de la población mundial, un 2% son las damas. Y ahora vamos a llegar a los matrimonios, Juan Carlos. Muchas amigas que nos ven, muchos amigos que nos ven son casados. Y aparentemente en el marco del matrimonio se podría dar una situación como esta. ¿Qué podría ser una pareja que ha encontrado que hay una hipersexualidad en su vida familiar? Venga del caso de las mujeres o venga desde los varones. ¿Qué nos recomendarías tú? Bueno, en ambos casos las situaciones son complicadas si no hay la asistencia profesional adecuada. Es decir, si entendemos que manejamos solamente mitos, si es en el caso de la hipersexualidad femenina, el hombre se escandaliza, que es ¿cómo es posible que mi esposa, una mujer tan casta, tan pura como la conocí, tenga este tipo de actitudes frente a la sexualidad y se quede pasmado, no entendiendo que en este caso su esposa definitivamente es multiorgásmica, ¿no? Y que él
por el estado refractario en el que cualquier ser humano, cualquier varón en este caso, lo tiene, pues no va a poder aceptar los avances amorosos de ella y la frecuencia con la cual se lo va a pedir. Por otro lado, si es un varón, la mujer podría entender por su condición un poquito, vamos a hablar anatómica, física, y por su condición de multiorgásmica, el deseo sexual del varón. Pero sucede que las características, la forma, cómo lo expresa, lo que pide, las fantasías sexuales que pudieran aparecer, pueden escandalizar también a esta mujer. Entonces, cuando no hay una asistencia profesional adecuada que los ayude a enfrentar el desafío, es natural que el matrimonio va a pasar por una serie de procesos que no van a ser los mejores. ¿Qué riesgos tendría una pareja que ya encontró, llegó al matrimonio, se da cuenta que él es hipersexualizado, ella es hipersexualizada y ya se dio la realidad, ya se detectó? ¿Cuáles son los riesgos que podrían atravesar? ¿Tendrían algún problema estos esposos? Bueno, en primer lugar, hablamos de que la persona hipersexualizada tiene problemas de ajustes en el trabajo. Los va a tener definidamente, ¿no? Por más que diga, no, yo puedo separar, le va a afectar. Una noche de encerrona con alguien, mujer u hombre, lo va a afectar al día siguiente en el trabajo, no va a rendir igual. Número 2, lo va a afectar económicamente, porque si, por ejemplo, acompañado a eso hay una adicción a la pornografía, que en este caso alimenta, y la pornografía va a tener un costo, ya sea por llamadas eróticas, chat erótico o alguna otra cosa, lógicamente que me va a afectar económicamente. Va a afectar económicamente porque de repente voy a ir a algún tipo de prostíbulo, ¿no? O alguna otra cosa a la que me dedique, en este caso en esa área. Y ese desgaste físico que muy bien Juan Carlos plantea, ¿generará algún tipo de desgaste emocional, psicológico, algún tipo de desgaste social? No he tocado mucho el tema del desgaste en forma definida porque hay sectores que dicen, no, en realidad el ser humano pues tiene esa capacidad reconstituyente, y decir de que el sexo te desgasta podría parecer un poco anacrónico, ¿no? Pero en realidad sí, es lo normal lo que le va a ocurrir a una persona, y cuando está exacerbado es natural que haya ese déficit. Pero yo quisiera tocar otras cosas que de repente quedan entre bambalinas, ¿no? Y podría ser que de repente pase por un asunto de, por ejemplo, mis prácticas sexuales. Yo puedo de repente derivar, y esto si no lo toco, no lo trato adecuadamente, puede derivar, por ejemplo, en zoofilia. Puede derivar en necrofilia, que es el sexo con los muertos, sexo con los animalitos, el uso de juguetes sexuales, el lastimarme con esos juguetes sexuales, porque la obsesión va creciendo y entonces quedo en condiciones no muy buenas. Ahora, si yo de repente traigo una enfermedad de transmisión sexual, una ETS, que he tenido con una pareja nocturna, hombre o mujer, yo lo llevo a mi matrimonio, al vínculo, a mi lecho, y entonces la parte inocente de esto, que desconoce o que de repente no sabe qué está pasando, puede tener también una situación muy triste, porque es ahora ya su problema me lo está pasando a mí, porque hay una transmisión. Tú nos llevas a pensar muy reflexivamente, Juan Carlos, de cómo esta coyuntura que venía a ser el efecto de una causa, de un vacío que puede tener la persona, ahora va a llegar a un punto de distorsión que llegue a verdaderas parafilias. Porque Podrían según derivar. el diagnóstico del DSM-4, que muy bien nos ha puntualizado Juan Carlos, es una condición sexual, la hipersexualidad. Que no es una parafilia propiamente dicha, pero si llega la zoofilia, llega la necrofilia, entonces ese origen, ¿cómo lo cubriríamos? ¿Cómo lo llenamos para no llegar hasta este extremo? Por eso decía de que cuando en una pareja, vamos a hablar de pareja ahora, descubro que mi necesidad sexual se convierte en el centro, ¿no? Hay una centralización del sexo y alrededor de eso giran todas las demás cosas. Yo tengo que tomar conciencia de que necesito ayuda. No estoy loco, no soy un enfermo sexual, simplemente tengo una disfunción y necesito ser lo suficientemente maduro para decírselo a mi pareja, ¿no? Tengo este problema y necesitamos juntos, los dos. También no es labor de la pareja decir, bueno, tú estás loca o tú estás loco y tú necesitas la ayuda. Los dos los necesitamos desde una perspectiva sistémica, y entonces los dos vamos para recibir la ayuda necesaria, y ese acompañamiento ayuda a la persona que tiene la disfunción a entender que se comparten juntos la carga, y entonces ese
sacarle la etiqueta a la persona. Ajá. Ayuda muchísimo, muchísimo para que esa persona diga, bueno, soy una persona que soy normal, pero que necesita ayuda en esta área. Juan Carlos, ¿tú crees de que alguien podría decir, no, mejor no le digo a mi cónyuge? Me siento así, me reconozco a razón del programa aquí en Sin Tabú, que como mujer soy hipersexualizada, como varón soy hipersexualizado. No le digo a mi cónyuge, no se lo cuento e intento resolverlo sola por mi cuenta. ¿Has encontrado esos casos? ¿Qué recomendarías esas situaciones? He encontrado casos, pero no remiten tan fácilmente. No remiten tan fácilmente porque definitivamente el hecho ya de que sea pareja y mi pareja ya sabe lo que estoy pasando, va a hacer que nuevamente me infecte en casa. Me infecte de la conducta. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que mi pareja va a estar entendiendo que de repente yo sigo teniendo esas prácticas, me va a mirar desde el lente desde el cual siempre me miró y de repente no es el mejor, entonces se realimentan nuevamente las conductas y lo que avancé en el consultorio lo vuelvo a retroceder en casa. Entonces mi sistema es el que tiene que trabajar, mi familia, en este caso mi pareja. No puedo involucrar a mis hijos si no los escandalizo, a menos que sean mayores y se hayan dado cuenta como mayores de lo que está pasando. Pero si son muy jóvenes o son niños, es mi pareja en este caso con la que necesito trabajar este asunto de manera amorosa, comprensiva, cariñosa, para que esa calidez me ayude en este caso en el trabajo que se va a tener que hacer. Y en relación a eso último que tú bien nos dices, Juan Carlos, ¿qué consejos nos darías para prevenir la hipersexualidad en su expresión negativa? ¿Qué consejos nos darías para poder atender una pareja que ya está viviendo esta realidad? Bueno, en primer lugar, empecemos por algo. El ser humano es maravilloso. Y desde la perspectiva de esta persona que les habla, el ser humano es un templo. Entonces todo templo se mantiene limpio, ordenado, adecuado, funcional. Y cuando una persona entiende que es un templo, entonces comienza a darle valor a la persona, a toda la estructura, a toda, la que es física y la que es mental y emocional. Cuando le comienza a dar valor a eso, entonces la persona comienza a tener una perspectiva diferente. Segundo, se hace consciente de que si eso tuvo un inicio en algo que quedó sepultado en el pasado, algo en lo que me hicieron daño, yo era inocente en algún momento de mi vida, no solamente cuando era niño, sino de repente en una etapa juvenil o qué sé yo, entonces yo necesito sentirme que me han justificado, que se hizo algo bueno por mí, que hubo una razón. Entonces ya no estoy yo sintiéndome culpable de una niña que fue violada y que se siente culpable porque dice, en realidad como yo andaba en prendas íntimas, pues papá, mi hermano, mi abuelo me tocó porque yo lo provoqué. Necesita desembarazarse de esa idea. Cuando lo logra, esta persona entra en un proceso de tratamiento, entonces comienza esa autoaceptación de mi problema, cómo comenzó. Ahora sí encontramos que la persona entonces puede dar un paso hacia adelante y decir, soy una persona con esta disfunción, pero tengo el desafío de poder cambiar, porque hasta aquí en algunas cosas he sufrido, en otras las he racionalizado y he pensado que era lo mejor porque ganaba dinero, porque tenía más conocidos, porque pasaba la vida loca, pero ahora siento que no. Siento que puedo cambiar y puedo tener un estilo de vida diferente. ¿Y será que la Biblia, Juan Carlos, nos dice algo al respecto? ¿La palabra de Dios tendrá algún consejo para el tema que hoy día hemos conversado, hemos tocado? ¿Qué nos dirá en su palabra en función a esta conducta humana y de interés también para el Señor? Bueno, a mí me gusta hablar mucho de la temperancia. La temperancia es la capacidad de hacer las cosas a su debido momento y a su debido lugar. La sexualidad es buena, en su momento, en su lugar, con sus tiempos, dosificadamente, y entonces aquí encuentro en el libro de Eclesiastés, que es un libro de profunda sapiencia, dice así, el capítulo 3 de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 1, porque pueden leerlo todo, pero dice así, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, mi amigo, mi amiga que están escuchando este programa, todo tiene su tiempo, la sexualidad tiene su tiempo y su tiempo es maravilloso según Cantar de los Cantares, es para expresarlo en su plenitud. Démosle el tiempo que requiere y si se ha descuadrado un poco los tiempos, busquemos ayuda para calibrar los tiempos y vivir una vida feliz y expresarnos en nuestra sexualidad adecuadamente, en forma rica, placentera, que nos llene y nos dignifique.
Muchas gracias, Juan Carlos. Hoy día hemos dilucidado con él este tema tan importante, ninfomanía o hipersexualidad. Estamos contentos de haber recibido tus comentarios, tus preguntas. Recuerda que los seguimos esperando a través del Facebook del programa, del correo electrónico o del blog. Nos puedes seguir también por el canal YouTube. Nos vemos en la próxima edición aquí en Sin Tabú. Como dice este programa, sin tabúes, en forma abierta y alturada. Y de ese tabú es que hoy día vamos a hablar, Juan Carlos. ¿Qué es la ninfomanía? ¿De qué hablamos cuando se dice esto? ¿Estará dicho con propiedad? Tal vez ya no debemos usar el término. ¿De qué estamos conversando? Bueno, cuando hablamos de ninfomanía, básicamente, si hablamos en términos técnicos, estamos hablando de un deseo desmedido, de una apetencia sexual desmedida, hacia las expresiones de tu sexualidad. Deseo de tener sexo de manera continua y un poquito más allá de los parámetros de lo que normalmente decimos es normal. En forma simplemente técnica, porque lógicamente hay otras cosas más que tendríamos que ver. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué consiste? ¿Por qué toma ese término si es que es algo propio de la conducta humana? ¿Alguna caracterización ha de tener por la cual tiene esta terminología? ¿Cómo se comporta en la persona? Bueno, la palabrita ninfomanía, para empezar, tiene una connotación fruto de la mentalidad griega, ¿no? Ninfe, diosas que habitaban las aguas y que lógicamente eran muy traviesas en lo que respecta a la sexualidad, que eran muy hermosas, ¿no? Entonces aprovechaban la oportunidad para que cualquier mortal que se acerque por ahí tuviera con ellos algunos escarceos de tipo sexual, ¿no? Por otro lado, manía, que tiene que ver con locura obsesiva. Entonces, uniendo los términos, una tendencia a obsesionarse con asuntos de tipo sexual. De allí viene la palabrita ninfomanía. Está creado este programa. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre ninfomanía o hipersexualidad. ¿Serán dos términos relacionados por alguna causa-efecto? ¿Serán sinónimos tal vez? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que alguien tiene esta situación o esta condición? Tenemos un invitado del todo especial quien va a ventilar estas dudas, estas inquietudes en relación al tema de hoy. Él es Juan Carlos Torrealba, es consejero familiar, es terapeuta en familia y además es líder religioso. Bienvenido, Juan Carlos, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Es una alegría, en realidad motivo de alegría la invitación, puesto que nos va a permitir conversar, compartir y ayudar a nuestros televidentes a de repente desentrañar algunos términos que nos complican a veces las cosas y que en realidad deberíamos tocarlos. Estamos contentos de estar nuevamente aquí en Sin Tabú, este espacio creado para ti de una manera muy especial para poder descubrir, ventilar y darle alguna explicación o resolución a las dudas que puedas tener en cuanto a tu sexualidad. Tanto hombres como mujeres tenemos muchas cosas que ventilar, muchos tabúes que romper y parece... Ninfomanía, ¿no? Direccionado hacia, en este caso, las mujeres. ¿Es lo mismo que decir hipersexualidad? El término hiper nos da a entender algún tipo de maximización. ¿Estamos hablando de lo mismo, Juan Carlos? Bueno, ingresamos técnicamente al término porque lógicamente ninfomanía fue un término que se usó para definir esta, vamos a poner así, disfuncionalidad de la sexualidad y que fue usada hasta más o menos el DSM-3, que es en realidad un manual que tiene que ver con todo lo que son disfunciones del ser humano y que se usa a nivel psiquiátrico y psicológico. Ese es el DSM-3. El DSM-4 ya no lo considera porque lógicamente es una disfunción atípica.